Bienvenidos al módulo 5, donde vamos a tratar el tema de análisis de varianza. Estos son los temas que vamos a abarcar en este módulo. Realizaremos una ANOVA paso a paso, explicaremos cómo hacerlo desde nuestro software en R y finalizaremos con los diferentes tipos de ANOVA, fuentes de variación, los supuestos que hay que tener en cuenta para realizarlos y finalmente con los gráficos de interacción. El análisis de varianza es usado para comparar medias. Fijémonos en este ejemplo. He graficado aquí un set de datos muy famosos que compara diferentes variables morfométricas de 3 especies del género Iris. En la clase anterior decíamos que usábamos un t-test para comparar medias cuando teníamos 2 grupos, pero si tenemos más de 2 grupos usamos una ANOVA. Lo que hacemos entonces en una ANOVA es comparar la variación que hay dentro de cada grupo y la comparamos con la variación que hay entre los grupos. Lo que estamos buscando es establecer si estas diferencias que observamos en la muestra es una evidencia de las diferencias en la población de donde fueron tomadas estas muestras. Una vez realizado el test estadístico y calculemos el p-valor, podemos decir, en el caso de que tengamos un p-valor inferior al alfa con el que estamos trabajando, podemos decir que tenemos suficiente evidencia estadística o estadísticamente significativa que las diferencias de las medias que vemos en nuestros grupos también existen en la población, o de lo contrario, si el p-valor es mayor al alfa, es decir, esas diferencias solo se deben al muestreo, y a eso también se le denominan una variación por azar. Cuando realizamos una ANOVA, la hipótesis nula se redacta en términos de que las medias son iguales en la población. Por eso tenemos acá nuestra hipótesis nula, es que la media de la población 1 es igual a la media de la población 2 y esta es igual también a la media de la población 3. De lo contrario, la hipótesis alternativa es que no todas las medias son iguales, al menos una es diferente del resto. Ya tenemos claro entonces que cuando realizamos un análisis de varianza lo que estamos haciendo es una comparación simultánea de varias medias poblacionales. Y este es un análisis muy importante para el estudio del efecto de uno o más factores con diferentes niveles sobre la media de una variable. Veamos de qué se trata esto. Supongamos que quiero evaluar cómo influye el pH sobre el crecimiento de una especie vegetal. Entonces someto a diferentes pHs, en este caso a un pH ácido, un pH neutro y un pH alcalino, y someto diferentes individuos en cada una de estas condiciones. pH es el factor, mientras que estos 3 valores de pH corresponden a los niveles del factor pH. Cuando yo tengo un experimento de este tipo, estoy hablando de una ANOVA de un factor, es decir, ANOVA de una vía. Pero puedo estar interesada en el mismo efecto del pH con los mismos niveles del factor, pero en este caso no utilizo una sola especie, puedo utilizar 2 especies. Dado que tengo ya 2 factores, que en este caso es pH y especie, hablamos entonces de ANOVA de 2 factores o ANOVA de 2 vías. El análisis de varianza constituye también uno de los test estadísticos que hacen parte de la estadística paramétrica. Por lo tanto, para poder realizarlo necesitamos verificar que se cumplan ciertos supuestos. El primero de ellos es que las poblaciones sigan una distribución normal, que las poblaciones tengan varianzas iguales y que todas las poblaciones sean independientes. Cuando estas 3 condiciones se cumplen, entonces se emplea la distribución F como el estadístico de prueba, que no es más que un cociente entre varianzas. Veamos de qué se trata. El estadístico de F es el que compara la varianza de las medias entre grupos con el promedio de la varianza dentro de los grupos. Dado que esto es una proporción o una razón, también se le denomina este estadístico F-radio o distribución F-Sneddon. Este estadístico está definido por 2 parámetros. ¿Cuáles son? Los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Otra característica es que esta distribución no puede ser negativa. Siempre es mayor a 0, por lo tanto siempre tiene un valor o un sesgo positivo con una larga cola hacia la derecha. A su vez, recordemos,
como la hipótesis nula se redacta en términos de que las medias de las poblaciones son iguales, en el momento en que cumplamos esta hipótesis nula, este estadístico tiene un valor de 1. ¿Por qué? Porque la varianza del numerador y del denominador va a ser la misma. Por lo tanto, este valor o este F radio es igual a 1. Vamos a realizar un ejercicio para comprender cómo se realiza un análisis de ANOVA paso a paso. Revisemos este ejemplo que ya nos es familiar. Para acortar el tiempo que le toma hacer su pizza favorita, un estudiante diseñó un experimento para probar el efecto del azúcar y la leche en los tiempos de activación de la levadura para hornear. Específicamente probó 4 recetas diferentes y midió cuántos segundos tardaba la misma cantidad de masa en subir hasta cierta parte de un tazón. Él aleatorizó el orden de las recetas y replicó cada tratamiento 4 veces. ¿Qué tenemos acá? Entonces tenemos la receta A, hizo 4 veces este experimento con la receta A, receta B, receta C y receta D. Lo primero que debemos hacer es calcular la media de cada tratamiento y posteriormente calcular la media general. La media general es conocida también como la media de las medias muestrales porque estamos haciendo un promedio de estas medias. Este valor nos da 380,56. Si realizamos el promedio de todos los datos es exactamente la misma. Ahora bien, lo que estamos haciendo con un análisis de varianza es estos promedios los vamos a comparar sobre una línea base. ¿Cuál es la línea base? La media general de todos los tratamientos. Cuando las estamos comparando, lo que estamos averiguando es si alguna de estas medias de los tratamientos se desvía de esa media general o no. Una vez calculada la media de cada tratamiento y la media general, entonces vamos a calcular o realizar el primer paso. El primer paso es cálculo de la variación total. Esa variación total también es conocida como la suma de cuadrados totales. En los libros de estadística los encontramos como TSS por sus siglas en inglés. ¿Cómo se define? Suma de cuadrados. ¿Esto qué significa? A cada valor de todos los valores que tenemos en el experimento, le vamos a restar la media general y lo elevamos al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, a nuestro primer valor en la primera receta le restamos la media general, lo elevamos al cuadrado y así sucesivamente con cada uno de los valores terminamos en 150 menos 380,56 elevado al cuadrado. Esto nos da un valor, recordemos que nuestra variable es una variable tiempo medida en segundos. Este es un valor de segundos. Esta es nuestra suma de cuadrados totales. Después de calcular la suma de cuadrados totales, procederemos entonces a fraccionar esta variación total en dos componentes. Una que se debe a los tratamientos y otra que se debe a un factor aleatorio. Veamos de qué se trata. El segundo paso es calcular la variación del tratamiento o suma de cuadrados del tratamiento, que en este caso es suma de SST. ¿Cómo se construye o cómo se calcula? Es una sumatoria de a la media de cada tratamiento le vamos a quitar la media general y lo elevamos al cuadrado. En este caso entonces tenemos la media del tratamiento 1, es decir, la receta A, le restamos la media general, lo elevamos al cuadrado y así sucesivamente para cada una de las medias del tratamiento, restándole correspondientemente la media general. Esto nos da entonces la variación total debida al tratamiento y nos da un valor entonces, este es el valor que tenemos de la variación en segundos relacionada con los tratamientos. Ya tenemos entonces la variación total o la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados asociada a los tratamientos. Ahora vamos a calcular cuánta variación hay dentro de cada tratamiento. A esto también se le denomina variación aleatoria o suma de cuadrados del error. El término error o residual, que es lo mismo, es la variabilidad que muestran los datos debido a errores de la medida. Mientras hacemos el experimento, pues podemos tener implícitamente unos errores asociados a las mediciones. Por eso se le denomina variación aleatoria o variación del error o variación residual. ¿Cómo se calcula? Es la sumatoria de cada valor del experimento, le restamos su correspondiente media.
Entonces tenemos a 575 le restamos la media de este tratamiento, seguido a 395 menos la media de este tratamiento, y así sucesivamente a cada valor del tratamiento A le restamos la media del tratamiento A. Lo mismo para cada valor del tratamiento B, le restamos la media del tratamiento B y continuamos con el tratamiento C y tratamiento D. Finalmente terminamos en este valor 150 del tratamiento D, se lo restamos de la media correspondiente al tratamiento D. Eso nos da este valor, que es lo que denominamos o tenemos la sigla como suma de cuadrados del error. Con los cálculos anteriores ya podemos realizar nuestra tabla de ANOVA. La tabla de ANOVA se construye entonces con la información de esas fuentes de variación. La suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados del tratamiento y la suma de cuadrados del error. Lo siguiente que debemos calcular son los grados de libertad. En el caso de los grados de libertad del tratamiento es K-1. K corresponde al número de tratamientos y los grados de libertad del error se calculan como N, que es el número de datos totales del experimento, menos el número de tratamientos. Y finalmente, los grados de libertad totales es el número total de datos menos 1. Construyamos nuestra tabla. Nuestra primera fuente de variación es tratamiento, suma de cuadrados del tratamiento, que la tenemos acá, y los grados de libertad 4 menos 1, en este caso 3. Suma de cuadrados del error, en este caso nuestros grados de libertad son 12 porque tenemos 16 datos menos 4 tratamientos. Y finalmente, los grados de libertad de los suma cuadrado totales, es decir, 16 datos menos 1. Aparece ahora una nueva casilla que se le denomina los cuadrados medios. Cuadrados medios resulta de la división de la suma de cuadrados por su correspondiente grado de libertad. Entonces tenemos suma de cuadrados del tratamiento dividido con los grados de libertad de tratamiento, nos da cuadrados medios de esta misma fuente de variación y así con cada una de estas fuentes de variación. Finalmente, ¿cómo se calcula el estadístico F? Fácilmente, pues haciendo la división correspondiente en cuadrados medios del tratamiento dividido en los cuadrados medios del error. Fijémonos que lo que estamos dividiendo es la varianza que hay entre cada uno de los tratamientos y lo dividimos con la varianza que hay dentro de cada uno de los tratamientos. Ya teniendo nuestro F calculado, procedemos a una tabla de distribución F con los dos grados de libertad. Estamos trabajando a un 95% de confianza, a un alfa del 5%, grados de libertad del numerador, en este caso tratamientos, y grados de libertad del denominador, en este caso 12. Esto me da en tabla un F teórico de 3,41. Como este valor es muy superior al teórico, rechazamos la hipótesis nula. Veamos ahora cómo construyo un análisis de varianza en R exactamente con los mismos datos. Una primera recomendación antes de hacerlo, ya sea de manera manual o automática con alguna software estadístico, ayuda muchísimo a hacer este tipo de gráficos. Siempre debemos empezar nuestros análisis antes de hacer la ANOVA, un gráfico con cada una de las niveles del factor, porque esto nos puede indicar fácilmente qué podemos encontrar. Fijémonos, aquí ninguna de las medidas se solapan entre ellas, por lo tanto es muy plausible que podamos encontrar diferencias entre estos tratamientos. Miremos entonces cómo lo hacemos en R. Para trabajar el análisis de varianza en R solamente necesitamos llamar la función análisis de varianza A o B y nuestra variable de interés en función de, con este símbolo, el factor. Entonces he llamado mis datos. Como ustedes ya tienen estos datos, que lo he llamado, lo he querido llamar, lo coloco dentro de un objeto que se llama ANOVA levadura, tiempo de activación en función del tipo de receta y finalmente hago un summary de este objeto. Fijémonos que la tabla que nos da R es exactamente igual a la que hemos construido manualmente en Excel. ¿Qué nos da? ¿Qué es esto? Receta, es decir, tratamientos, y nos da el valor de los residuales o la suma de cuadrados del error, que es lo mismo. 3 grados de libertad para recetas, 12 grados de libertad para los residuales
nos da también la suma de cuadrados, los cuadrados medios y el f-valor. Y aparte de eso nos calcula el p-valor. Este p-valor es absolutamente significativo, es decir, podemos decir es muy inferior a 0.01, es casi cero. Por lo tanto, podemos concluir que existen diferencias significativas en los 4 tipos de recetas realizados. Si el ANOVA detecta diferencias estadísticamente significativas entre las medias, de las medias de los grupos que estamos comparando, pues nos viene el interés de saber cuáles son las que están generando esas diferencias. El ANOVA solamente dice hay diferencias, pero no sabemos entre quiénes están generando esas diferencias. Para eso lo podemos hacer a través de un test de post-ANOVA, también denominado post-hoc o un test de comparación múltiple. Uno de los test de post-ANOVA más utilizados es la prueba de Tukey o test Tukey. En R lo llamamos entonces la función Tukey HSD y fijémonos que entre paréntesis debemos llamar el objeto en donde hemos guardado nuestro análisis de varianza. Como resultado nos arroja toda esta información. Veamos de qué se trata. Entonces nos dice, yo estoy haciendo un test de comparación múltiple de medias a un 95% de confianza de este modelo que acabamos de correr, de este análisis de varianza, y lo que hace es tomar todas las combinaciones de recetas por pares, B con A, C con A, D con A, etc. Calcula la diferencia de medias, halla el intervalo de confianza para cada una de las diferencias de medias y calcula el p-valor asociado a cada uno de ellos. Fijémonos que todas las recetas, excepto una, presentan p-valores significativos, excepto la receta D con B. ¿Eso qué significa? Que todas son diferentes, pero si él realiza la receta D con la B, va a tener exactamente los mismos resultados. En este caso es muy particular, en este ejemplo que estamos corriendo, porque todas están, solamente excepto un par de combinaciones de recetas son las que están generando, las que no están generando las diferencias. Otra manera de observar esto es a través de este tipo de gráficos, es decir, llamamos la misma función, pero lo anidamos con la función plot, es decir, lo que está graficando esta función plot de Tukey HSD son los intervalos de confianza calculados para las diferencias de medias entre cada par de recetas. Entonces veamos que aquí tenemos D con C, D con C entonces calcula o muestra este intervalo de confianza, lo mismo para B con A, etcétera, etcétera. Fijémonos que podemos llegar a las mismas conclusiones observando este p-valor o observando la gráfica, porque aquí en la receta D con B observamos que este intervalo de confianza incluye el 0, que podemos concluir que todas las recetas presentan diferencias, pero la única que no está generando esas diferencias es la receta D con B, es decir, si elige realizar esta receta o esta receta, va a llegar a los mismos resultados. Siempre que vayamos a realizar un análisis de varianza de una vía, debemos verificar que se cumplan las condiciones de normalidad y homogeneidad de varianzas. Es decir, debe haber distribución normal entre los grupos y en la medida en que tengamos datos más grandes, pues esta condición de normalidad podemos ir siendo más flexibles. Sin embargo, en el caso de que tengamos una cantidad de datos muy pequeña y que tengamos una alta simetría en los datos, ya no es robusto utilizar un análisis de varianza. Lo mejor que debemos realizar es un análisis de Kruskal-Wallis, que es un test análogo a la ANOVA, pero en la estadística no paramétrica. Lo mismo sucede en el análisis de la homogeneidad de varianzas. Debemos verificar que entre los grupos las varianzas sean homogéneas. Sin embargo, si tenemos un diseño bien equilibrado y con suficientes datos, el ANOVA sigue siendo robusto ante la falta de homogeneidad de varianza. En el caso muy extremo, en donde no podamos ya aceptar la homogeneidad de varianzas, también incluso podemos recurrir a un test específico que sigue siendo robusto ante la falta de homogeneidad, denominado un test heterocedástico o una ANOVA heterocedástica con corrección de Wedge. Supongamos ahora que estoy interesada en realizar un análisis de varianza, pero en este caso teniendo dos factores. Estoy interesada en mirar o evaluar cómo incide
las diferencias, los tres diferentes pHs en el crecimiento de dos especies. Nuevamente entonces tengo factor número 1 pH y factor número 2 especie. En este tipo de ANOVAs, como tengo dos factores, ya sabemos que hablamos de ANOVA de dos vías. Acá en este tipo de modelos podemos estar interesados en conocer cuál es el efecto de cada factor por separado y a eso le denominamos el modelo aditivo y cuál es el efecto de la combinación de estos dos factores en el crecimiento de los organismos. Y a esto le denominamos el modelo con interacción. Veamos de qué se trata. Supongamos que se quiere probar el efecto que tiene un fármaco sobre la presión sanguínea en una población, pero se quiere probar dependiendo si es hombre o es mujer, es decir, se actúa de manera igual en hombres y mujeres, pero no solamente queremos saber si actúa de igual manera entre los diferentes géneros, sino también entre diferentes poblaciones, tanto adultos mayores como hombres y mujeres en adultos y hombres y mujeres en población joven. Tenemos entonces que en este ejemplo nuestra variable dependiente es la presión sanguínea. Y tenemos dos variables independientes, sexo con 2 niveles del factor y edad con 3 niveles del factor. Si queremos evaluar el modelo aditivo en esta ANOVA de dos vías, nos estamos haciendo preguntas como, por ejemplo, si el efecto del fármaco varía dependiendo si se es hombre o si es mujer, o si el fármaco varía en adultos mayores, la respuesta al fármaco es diferente en adultos mayores, en adultos o en jóvenes. Eso en el caso del modelo aditivo. Pero si estamos evaluando el modelo con interacción, nos podemos hacer preguntas de este tipo. La influencia del factor sexo sobre la actividad del fármaco es distinta según la edad, es decir, actúa de manera distinta entre sexos de diferentes edades o por el contrario, la actividad del fármaco para una determinada edad varía si se es hombre o si se es mujer dentro de un mismo rango de edad. Estas son los tipos de preguntas que nos realizamos dentro del modelo con interacción. Y cuando realizamos un análisis de dos vías, evaluamos estos dos tipos de modelos. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos los datos de la longitud total de dos especies de tiburones que se distribuyen en dos zonas del Atlántico y en dos zonas del Mediterráneo. Aquí tenemos dos factores. En este caso, especie es un factor, tenemos Galeus melastomus y Esiliorhynchus canicula y el factor zona. Aquí tenemos entonces los diferentes sitios de muestreo. Queremos averiguar si existen diferencias en la longitud total de estas dos especies, entre ellas y entre las zonas en las que se distribuyen. Vamos a correr inicialmente el modelo aditivo. He llamado el objeto modelo aditivo la función ANOVA de longitud total en función de especie más zona. Este signo más indica que estoy calculando el modelo aditivo y finalmente debo indicar el set de datos. ¿Cómo se llama el set de datos? Que en este caso le he denominado tiburones. ¿Cuál es la tabla ANOVA o el resultado de ejecutar esta línea de comando? Tenemos entonces los grados de libertad para especie, para zona, la suma de cuadrados para cada uno, cuadrados medios, el valor f, él está ahí, y calculamos, y finalmente con este valor f calcula el p-valor. ¿Qué podemos encontrar en el modelo aditivo? Que las dos especies presentan diferencias significativas en la longitud total, es decir, una es más grande que la otra, son muy diferentes en tamaño. Pero cuando se comparan las diferentes zonas, el tamaño de las diferentes zonas, no hay diferencias, no se encuentran esas diferencias. Estoy comparando de manera por aparte cada uno de estos factores. Veamos ahora cómo analizamos el modelo con interacción. Para realizar el modelo con interacción, realizo lo siguiente. He creado otro vector u otro objeto que se denomina modelo interacción, análisis de varianza A o B de la longitud total en función de la especie por zona. El por es el que determina el modelo de interacción y finalmente coloco el nombre del set de datos. Cuando ejecuto esta línea de comando, este es el resultado del análisis de varianza del modelo de interacción. Entonces tenemos los grados de libertad para especie, para zona, los grados de libertad de la interacción y los residuales del modelo.
En especie, entonces, ¿qué encontramos? Que el p-valor es significativo, como ya lo habíamos visto en el modelo aditivo. Es decir, existen diferencias en la longitud total de las dos especies. En el caso de zona, no existen diferencias en las especies si les comparamos teniendo en cuenta solamente las zonas, pero observemos que la interacción especie-zona sí tiene diferencias significativas. ¿Eso qué quiere decir? Que existen diferencias en la longitud total entre las especies y que esa interacción hace que la misma especie tenga tamaños distintos de acuerdo en la zona donde se esté distribuyendo. Vamos a mirar de qué otra manera también podemos evidenciar este modelo de interacción y es a través de los gráficos de interacción. Los gráficos de interacción me permiten saber si hay una interacción o no. Normalmente se suelen utilizar antes de realizar el análisis de varianza de dos vías. ¿Qué tenemos entonces? Esta gráfica lo que nos muestra es las medias de los niveles de un factor en el eje X y establece una línea de manera separada para los niveles del otro factor. Aquí tenemos dos escenarios. En este primer ejemplo cuando hacemos estos gráficos, podemos encontrar un escenario de este tipo donde las líneas no se cruzan y bajo este escenario decimos, dado que no se cruzan, no hay interacción entre los dos niveles, entre los dos factores. Es decir, los niveles de un factor no interaccionan con los niveles del otro factor. Por el contrario, en nuestro ejemplo de las dos especies de tiburones en 4 zonas de muestreo, encontramos que sí hay interacción. Por ejemplo, en la zona de Mediterráneo 1 tenemos que la especie que presenta mayor longitud es de G. melastomus, en este caso Galeos melastomus, y para ese mismo punto, en Mediterráneo 2, la especie Silurlinus canicula presenta los menores valores de longitud. De manera contraria, en Mediterráneo 1 tenemos que la especie con mayor longitud es Canicula, Silurlinus canicula, y por el contrario, Galeos melastomus presenta una menor longitud total. Ahora analicemos los datos de Atlántico 1 y Atlántico 2. Para ambos sectores y ambas especies que encontramos, en Atlántico 1 la especie S. canícula presenta los mayores valores de longitud. Lo mismo sucede para G. melastomus. Este valor es levemente superior al siguiente. Y en Atlántico 2 se encuentran los menores valores de longitud tanto para la especie canícula como G. melastomus. Tenemos un nivel de interacción entonces dado principalmente en estas zonas que están interfiriendo o que están generando interacción con los niveles del otro factor, en este caso, especie. Recordemos entonces que si estamos realizando el modelo aditivo en una nova de dos vías, entonces llamamos la función A o B variable respuesta en función del factor 1 más factor 2. Y modelo de interacción A o B variable respuesta en función del factor 1 por el factor 2. Y finalmente aquí tenemos las diferentes fuentes de variación. El factor 1, que en el caso anterior sería especie, zona, el modelo de interacción, la suma de cuadrados del error y suma de cuadrados totales. Revisemos ahora cuáles son las condiciones para realizar un análisis de dos vías. En general, las condiciones son iguales o los supuestos que hay que poner a prueba son exactamente iguales a los que revisamos para el análisis de varianza de una vía, es decir, normalidad y homocedasticidad en los diferentes niveles de cada uno de los dos factores. Sin embargo, es muy importante dejar en claro lo siguiente. Como tenemos un análisis de varianza de dos vías, donde hacemos diferentes repeticiones, aquí ya no manejamos una sola hipótesis nula, sino tres hipótesis nulas. La primera de ellas, que la media o el promedio de las observaciones agrupadas por un determinado factor son iguales, que las medias o los promedios de las observaciones agrupadas por el otro factor, por el segundo factor, también son iguales, y finalmente que en la interacción no hay interacción. Es decir, no hay interacción entre estos dos factores. Otro punto que hay que tener en cuenta
es que el orden en el que se van a multiplicar los dos factores para cuantificar esa interacción solamente importa si tenemos un diseño desbalanceado, es decir, si en los niveles de un factor tenemos menos datos que en el otro, ahí sí importa. Si no tenemos un modelo equilibrado, la manera como estamos multiplicando esa interacción, si primero va un factor o luego el otro, ahí sí va a determinar los resultados del modelo. Y finalmente, cuando estamos estudiando la interacción de los dos factores, esto solamente es posible si obtenemos o si tenemos diferentes observaciones para cada una de las combinaciones de los niveles de factores. No podemos realizarlo con un solo dato. Tenemos que tener diferentes réplicas de cada una de las combinaciones. Los invito ahora a realizar diferentes talleres que he elegido para poner en práctica lo que hemos visto hasta el momento.